Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es la definición de incomparable? Bueno, obviamente, que no es comparable, que no admite comparación. Así es como lo define el diccionario de la Real Academia Española. También agrega que incomparable habla de una cualidad extremada, muy grande, inalcanzable para otros. En otras palabras, que es único y que no existe algo igual. Obviamente, hablando dentro del universo, no hay nada incomparable totalmente, pues todo es relativo. Siempre se encontrará algo superior, algo que supere en algo a lo que aparentemente es incomparable. De cualquier cosa que digamos que no tiene comparación, siempre habrá otra que la superará. Ya sea que hablemos del sol, o de la luna, o de una persona, aún lo que pareciera que sí es incomparable, sigue siendo relativo, sin absolutos. La catarata más alta del mundo no es la más ancha, y la más ancha no es la más alta. El lago más grande del mundo no es el más hermoso, ni el más hermoso de todos los lagos es el más grande. La mejor de todas las madres solo lo es para sus hijos, y es igual con el mejor de todos los padres, pues otros hijos consideran a sus propios padres como el mejor. Y así podríamos seguir ilustrando esto hasta el infinito, porque todo es relativo dentro de la creación. No hay absolutos. Sin embargo, fuera de la creación y del tiempo, sí hay algo, y mejor dicho, alguien, quien verdaderamente es único e incomparable. Su incomparabilidad no es relativa, sino absoluta. Fuera y dentro de la creación, fuera y dentro del tiempo. Por cierto, el término incomparabilidad no está en el diccionario, aunque lo uso en esta ocasión porque me parece que es muy claro. Juan nos presenta en el pasaje que ahora nos corresponde considerar en los siguientes minutos 5 versículos tan solo. Pero en esos 5 versículos nos presenta a Cristo, el único e incomparable, en su naturaleza, en sus gracias y en sus bendiciones. Con el apoyo en esta ocasión de varias versiones de la Biblia, profundizaremos por qué afirmamos que Cristo es único e incomparable. ¿Por qué Cristo es digno de que todas las miradas se posen en Él y de que todos lo sigan? De hecho, tomamos este título de la forma en que el Nuevo Testamento, versión Biblia Libre, traduce el versículo 18. Así lo leemos en esa versión. Aunque ninguno ha visto a Dios, Jesucristo, el único e incomparable, quien está cerca del Padre, nos ha mostrado cómo es Dios. Consideremos entonces los siguientes argumentos extraídos de esta porción bíblica
para comprobar esta tesis. Y en primer lugar vemos que Cristo es único e incomparable por su naturaleza, es decir, por lo que Él es. Dos versículos de este pasaje bíblico con las traducciones de varias versiones de la Biblia al español nos ayudarán a entender mejor la naturaleza única de Cristo que lo hace incomparable. Veamos estos dos versículos. Primero, al considerar el 15, versículo 15, nuestra versión tan común y tan querida, Reina Valera 60, lo traduce así. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La frase que usa Juan el Bautista al decir que Cristo es antes de mí, porque era primero que yo, no solamente revela la preexistencia de Cristo, de la cual se da constancia al inicio de este capítulo, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Pero no solamente revela esa preexistencia de Cristo, porque no solamente antes de Juan, sino antes de toda la creación, Cristo ya existía. Pero aún se interpreta mejor con el auxilio de otras dos traducciones. La de la versión La Palabra de Dios para Todos, que no solo dice antes de mí, sino dice más importante que yo. Juan el Bautista está diciendo, no solo Cristo es antes de mí, porque era antes que yo, sino es más importante que yo. Y la Nueva Traducción Viviente sublima la frase al traducir, no solamente antes de mí, porque era primero que yo, y no solamente porque es más importante que yo, sino porque dice así la traducción, muy superior a mí. ¿Quién puede compararse a Cristo? ¿Quién puede ser como Él? Preexistente, el más importante, el superior a toda la raza humana y al resto de la creación. Claro que nada ni nadie es semejante a Cristo, ni mucho menos superior. Por eso es único e incomparable. Pero eso no es todo. Leamos ahora el versículo 18, como lo traduce Reina Valera. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestra versión nos dice que a Dios nadie lo ha visto, pero que Cristo lo ha dado a conocer. Cuando nosotros leemos la versión de la Palabra de Dios para Todos, ahí dice que Cristo es lo más cercano al Padre. Es decir, nadie está más cerca de Dios que Cristo. Cristo está en contacto directo con el Padre sin ninguna barrera de por medio. Así que, si tú quieres llegar a Dios, primero tienes que acercarte a Jesucristo. Ni santos, ni vírgenes, ni amuletos, ni nadie más, ni nada más nos pone en contacto con Dios directamente, sino solamente Cristo. Pues Él, de acuerdo a esta traducción, es lo más cercano al Padre. Y la Nueva Traducción Viviente termina de afirmar esto cuando traduce que Cristo está íntimamente ligado al Padre. Es decir, no solo es el más cercano a Dios, sino que está ligado totalmente, íntimamente a Él. Y la Biblia hispanoamericana agrega que Cristo vive en íntima unión con el Padre. En íntima unión con el Padre. Por eso, la traducción al lenguaje actual dice que Cristo nos ha enseñado cómo es
Dios. Cristo nos ha enseñado cómo es Dios. Así que, si tú quieres saber cómo es Dios, solo tienes que ver a Jesucristo, fijar tu mirada en Él, observarlo detenidamente y sentir también su mirada. Escuchar atentamente lo que Él dice, verlo actuar. Y entonces estarás conociendo cómo es Dios. Pero más aún, como lo dice la Biblia hispanoamericana, que Cristo es Dios. No solamente está íntimamente ligado a Dios, no solo es el más cercano a Dios, no solo tiene comunión íntima con Dios, no solo nos muestra cómo es Dios, sino que Cristo es Dios. Así que preguntamos nuevamente, ¿a quién le cabe la menor duda que haya alguien, ni mucho menos superior a Cristo, pero al menos comparable a Él? No lo hay. ¿Quién puede compararse a Jesucristo con estas características de su naturaleza, de lo que Él es, que Juan nos está revelando en estos versículos? Pero ahora veamos en segundo lugar que Cristo es único e incomparable por sus gracias, es decir, por lo que Él tiene en Él, en su esencia, en su naturaleza. ¿Qué es lo que queremos decir con el término gracias? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. En otras palabras, Cristo tiene gracias. Quiere decir cualidades que lo hacen agradable, deseable, por todo lo que Él tiene, precisamente. Gracia, entonces, es lo que Cristo tiene. Acabamos de ver lo que Cristo es. Ahora veamos lo que Él tiene en su naturaleza, en su ser. El versículo 14 de Reina Valera lo traduce así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Preguntamos, ¿qué significa la expresión gloria como del unigénito del Padre? Como que esa frase está un poco nebulosa. Como que no alcanzamos a entender lo que realmente significa la frase gloria como del unigénito del Padre. Y entonces nos apoyamos en otras versiones que nos pueden ayudar a entender la frase. La versión La Palabra de Dios para Todos traduce esta expresión de esta manera diciendo: como el esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. El término gloria, esta versión lo traduce como esplendor y dice que es un esplendor que le pertenece al Hijo único del Padre, a Jesucristo. Por lo tanto, la gloria es un esplendor inigualable que solo lo tiene, le pertenece al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y la versión de la traducción en lenguaje sencillo amplía el conocimiento de gloria y esplendor, traduciendo esta expresión como el poder que le pertenece. Así que, entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios en Cristo Jesús, no estamos mencionando un concepto abstracto, ni estamos hablando de un esplendor como un simple brillo, sino que implica poder, un poder absoluto que le pertenece exclusivamente a Cristo, un poder inigualable, un poder creador, un poder sustentador de todo lo que existe, un poder que sigue actuando a cada momento. Todo está sometido bajo
esa esplendorosa y poderosa gloria que solo la tiene el Señor Jesucristo. Pero este mismo versículo nos revela algo más que solo Cristo tiene. Nuevamente lo leemos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios para todos traduce diciendo que Cristo está lleno de generoso amor y verdad. Y la Nueva Traducción Viviente dice que Cristo está lleno de amor inagotable y fidelidad. En palabras claras, lo que hace inigualable a Cristo es que nadie más tiene el amor que Él tiene, que es un amor generoso, inagotable y fiel. Cristo está pleno de un amor sobreabundante que jamás se agota y que nunca cambia. Nadie más tiene este grado perfecto de amor en todos los sentidos. En los versículos anteriores, Juan ha dicho que en Cristo estaba la vida y que esa vida era la luz de los hombres. Cristo tiene un amor maravilloso, inmutable y fiel, pero también tiene la vida que irradia la luz que los hombres necesitan en medio de sus más densas tinieblas. Así que no solo lo que Cristo es, sino lo que Él tiene, lo hace único e incomparable. Pero finalmente este pasaje también nos dice lo que Cristo da, lo que Él ofrece y que nadie más puede darlo. Consideremos entonces que Cristo es único e incomparable por sus bendiciones, por lo que Él da. Recordemos primero lo que ya vimos en otra ocasión sobre lo que Cristo da en el versículo 12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dimensionemos esto. Cristo, el más grande de todos, el incomparable, por lo que Él es y por lo que Él tiene, se entregó a la muerte para que todos los que creemos en Él tengamos la maravillosa bendición de la salvación y seamos ahora llamados también hijos de Dios, con todo lo que significa este hecho, y que ahora lo entendemos mejor al considerar los siguientes versículos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Como lo hemos hecho en los anteriores puntos, utilicemos otras versiones para profundizar el concepto que está diciendo Reina Valera, que de su plenitud, la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. La versión La Nueva Biblia Viva traduce este texto diciendo: de la abundancia que hay en Él. Esto es significativo. Hemos hablado del amor que llena todo el corazón de Jesucristo y que es un amor verdadero, generoso e inagotable. Pues de esa plenitud, de esa abundancia que hay en Él, recibimos gracia sobre gracia, o bendición sobre bendición, como lo traduce la Nueva Biblia Vida, o mejor aún, una bendición inmerecida tras otra, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, o muchas bendiciones, simplemente, como lo dice en el versículo 18, la traducción en lenguaje actual. Uniendo todas estas formas de traducir estos versículos en las diferentes versiones, podemos resumir que una vez que por creer en Jesucristo, en su obra, en su muerte en la cruz y en su resurrección, hemos llegado a ser hijos de Dios. Ahora, como tales, empezamos a disfrutar plenamente lo que esa relación filial significa y lo que esa relación filial incluye. Que aunque no las merezcamos por nosotros mismos, de ninguna manera, gracias a Cristo y a su obra,
Ahora tenemos el derecho de recibir toda clase de bendiciones, muchas bendiciones, una tras otra. Eso es lo que les significa la frase gracia sobre gracia que recibimos de la plenitud de Cristo. Inagotablemente, día tras día, hasta el último que vivamos en esta vida, para luego continuar recibiéndolas perfectamente, plenamente, por toda la eternidad. Como hemos visto, hay 3 argumentos incuestionables en esta porción tan breve de la Escritura, en 5 versículos, del por qué Jesús es único e incomparable, único e insustituible, y eso sí, en una forma total, plena, no solo parcialmente, por lo que Él es, en su naturaleza, por lo que Él tiene, sus gracias personales, pero también por lo que Él da con sus abundantes bendiciones. Cuando tenemos algo que amamos y consideramos incomparable e insustituible, aunque sea relativo como lo hemos dicho, estamos orgullosos de ese algo, lo valoramos, lo cuidamos, lo declaramos abiertamente, deseamos que todos lo sepan, hablamos de sus virtudes, no nos cansamos de estar mostrando ese algo que tenemos que no podemos comparar con otra cosa. Así es con un padre o una madre, o la esposa o el esposo, o un hijo o una hija, de quienes estamos totalmente orgullosos y valoramos y amamos y apreciamos y dejamos que todo el mundo lo sepa. Y ahora te pregunto, ¿tú eres un seguidor de Jesucristo? ¿Lo conoces bien para apreciarlo, valorarlo y adorarlo realmente como Él lo merece? Preguntémonos, ¿lo honramos menos que a otros? Más cuando sabemos lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él hace por nosotros. ¿Lo amamos realmente? ¿Lo mostramos con palabras y hechos? ¿Lo obedecemos en sus mandamientos, en sus principios? Como nos dice que vivamos, que nos comportemos. ¿Tratamos de imitarlo? Como Pablo luchaba por imitarlo. Estamos tan orgullosos de Él que lo mostramos a propios y extraños, que es el tema siempre de nuestra conversación, que buscamos sacar el nombre de Cristo en cualquier momento. Lo buscamos y frecuentamos en su palabra santa, todo el tiempo leyendo y releyendo sus enseñanzas para conocerlo más. Hablamos con Él por medio de la oración, sea la oración de rodillas, con nuestros ojos cerrados o sentados, o cuando andamos caminando, vamos manejando y estamos hablando con Él. Esa es nuestra relación con Jesucristo. Le confiamos nuestros secretos, nuestros planes y deseos, así como nuestras preocupaciones y tristezas, nuestras debilidades, nuestros pecados. ¿Es que habrá alguien superior a Él que merezca más nuestra atención y devoción? Nadie en este mundo es como Él, como nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede hacer lo que Él sí puede hacer. Ni nadie puede dar lo que solo Él puede dar, y abundantemente. Perdón continuo, amor, gozo, paz, seguridad, confianza, consuelo, amistad, cariño, compañía. Así que, ¿por qué buscar y poner nuestra mirada en cualquier otra persona, por grande y atractiva que parezca, pero que no es nada comparada a nuestro bendito Salvador? Cristo debe ser nuestro máximo orgullo, nuestra mayor posesión y bendición. Toda nuestra vida debe girar en torno a Él.
Por lo tanto, apreciables hermanos, si de veras ustedes han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, si de veras hemos creído, para incluirme yo también, entonces que nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones muestren al mundo entero que Jesucristo es realmente el único e incomparable, el que merece ser entendido y atendido como el grandioso Rey y Salvador que es. La única esperanza para nuestro mundo tan atribulado, desorientado y agobiado por el pecado. Que todos sepan que Cristo es el único e incomparable. Amén. Que Dios les bendiga.